Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, El FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, LinkedIn, Instagram y la página de encuentros y ahora la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico, histórico, ambientado en Irlanda en 1745 durante la última revuelta jacobita y que si la queréis adquirir está en la Casa del Libro, el Corte Inglés y en Amazon. Deciros que el día 19 de abril, si Dios quiere, en la Asociación El Santo Ángel de Barcelona, que está en la Plaza Concilio de Trento, a las 7 de la tarde voy a presentar mi libro, La pelirroja rebelde, y seguramente también José Donaire, mi compañero de despacho, va a dar una conferencia sobre los hechos de 1715, bueno, cuando el tema del conflicto que hubo en Cataluña, en la guerra de sucesión a la corona de España. Y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. También hago en mi canal de YouTube presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, conquistador del mundo sobre Alejandro el Magno, y otras reseño también obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha, Miguel Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. He abierto una sección dedicada a la Biblia, a la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de ser abogado es un gran amante de la literatura. Deciros que el día 23 de abril voy con conmemoración del Día del Libro, Internacional del Libro, por la muerte de Cervantes y de William Shakespeare. Voy a estar en el stand de la Casa Madrid, en Barcelona, en Ausiàs 37, seguramente, pues para ofrecer mis libros y tanto La pelirroja rebelde como Bella el caballero. No solamente estaré yo, sino también otros escritores. Todo aquel que quiera acudir, pues será bien recibido. También hago novelas espontáneas, esto es de viva voz, como son La Torre de Piedra de la Costa y El Castillo de la Imaginación, y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la Palabra de Dios, voy a afrontar un tema que más o menos he ido hablando de él, porque evidentemente todos los temas de la Biblia pues tienen relación entre sí, como es el por qué debemos creer en Dios. Razones por las cuales le debemos creer a Dios y no creer lo que dice el mundo. Varias son las razones, pero quizás la más importante es la seguridad que nos da Dios. Dios es confiable al 100%. Así como una persona no podemos tener la seguridad de que nos va a decir siempre la verdad, de que se nos puede morir, evidentemente, y ya no podemos sujetarnos o ya no podemos depender de esa persona, en Dios podemos confiar siempre. Es el único que nos va a decir siempre la verdad. No hay tinieblas en él, como dice la Biblia, y recordemos que Dios nos dejó la Biblia, estos 66 libros, para que fuera nuestra guía y fuera nuestra orientación. Nos la dio a los cristianos, nos la dio a los creyentes, pero también a aquellas personas que estén desengañadas del mundo, porque en el mundo no vamos a encontrar más que problemas, que cosas desagradables, que preocupaciones, que pandemias, que maldiciones. Yo les invito a que vayan a la palabra de Dios. Y ahí van a encontrar un consuelo, van a encontrar una esperanza que no la tiene el mundo. Por otro lado, vemos cómo todo lo que se ha dicho en la Biblia se ha cumplido. Es una visión perfecta de lo que es la historia de la humanidad, aunque sea a través del pueblo de Israel. Y evidentemente nos damos cuenta de que Dios, cuando nosotros pecamos, nuestros padres en el jardín del Edén, el pecado original famoso, Dios no nos ha abandonado y nos ha puesto a Cristo como el único camino hacia Dios. Yo soy la verdad, yo soy el camino y el único medio para llegar a Dios. Esto lo dijo Cristo, no lo ha podido decir nadie. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y el que cree en mí vivirá para siempre y aunque esté muerto, vivirá. Quiero decir que Dios es confiable, que Dios es seguro y que además es el Todopoderoso.
Esto no lo comparte con nadie. No hay nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni bajo la tierra, que tenga el poder de Dios. Es omnisciente, lo puede todo, omnipotente, lo puede todo, omnisciente, lo ve todo, lo sabe todo, y omnipresente, está en todas partes. Por lo tanto, como tiene estas cualidades y como es perfecto en todo, ¿en quién vamos a confiar? Otra de las razones que podemos confiar en el Señor y no en personas. Habrá personas que estén muy preparadas, sean muy inteligentes, tengan mucho poder, pero son personas. Tarde o temprano se han de morir, tarde o temprano van a desaparecer, y si yo confío en una persona, esta persona me puede fallar. Me puede fallar porque no es infalible, se equivoca, porque además se me puede morir, en fin, porque evidentemente el ser humano es terrenal, es mortal, tiene que morir, y por lo tanto yo no puedo confiar en un ser humano, como no puedo confiar en ninguna política humana, porque todas son fallidas, y porque nadie nos va a traer la paz, ni nos va a traer la seguridad, porque el único que la va a traer va a ser Cristo. Solo se puede confiar en Jesucristo. Él es el que nos va a traer la paz, lo dijo a sus discípulos cuando estuvo en la tierra. Os voy a traer la paz, yo os daré la paz en abundancia, no como la da el mundo. El mundo, y lo he dicho muchas veces y no me cansaré de decirlo, el mundo entiende la paz como cuando no hay guerra, cuando todo sale bien, cuando hay dinero. Hice una comparativa entre lo que eran los bienes espirituales y los bienes materiales. Por eso decía Cristo, poner vuestro interés, invertir en los bienes espirituales, que no vienen los ladrones a robarlo, y que además eso da unos créditos y unos intereses. En cambio, si yo tengo al dinero como Dios, como mucha gente tiene, si un día me quedo sin dinero, no lo voy a poder aguantar. Por eso se dice, cuando el crack de 1929, mucha gente que tenía dinero y se quedó en la ruina se suicidó. ¿Por qué? Porque su Dios era el dinero y eran incapaces de poder vivir sin dinero. También es verdad que, por desgracia, no se puede vivir sin dinero. Hasta cierto punto es necesario tener algo, pero no poner todo nuestro amor, toda nuestra ansia, toda nuestra seguridad en ese dinero. Recordemos aquel de la Biblia que saca a Cristo el ejemplo, saca a Dios el ejemplo, aquel hombre que tenía tantos bienes, hoy descansa alma mía porque ahora tengo que hacer otro granero porque me viene tanto, y le dice Dios, insensato, esta noche venga a buscar tu alma, ¿y para qué quieres tanto? De nada le sirve al hombre tener todo el mundo si al final pierde su alma. Por lo tanto, no estemos tan afanosos ni tan ansiosos como está el mundo. El que no cree en Dios solo piensa en el dinero, solo piensa en la gloria, solo piensa en los placeres materiales, el sexo, el dinero. Esto es su motor, su guía, su timón. Y entonces, cuando eso falla, porque hoy estamos arriba y mañana estamos abajo, se vuelve loco. Por eso hay tanto suicidio, por eso se tiran a las drogas, a las borracheras, tal, porque no pueden aguantarlo. Ya he hablado también del éxito, del poder, de la gloria, que sin Dios es un fracaso. Y los grandes hombres que tanto se hablaba de la Biblia, en la Biblia están también, pero que se hablaba tanto en el mundo, Alejandro Magno, Napoleón, el otro, hoy son basura y son polvo y son nada. Ya nada le importan al mundo. Están en los libros de historia para el que lo quiera leer, pero nada más. Entonces, el que de alguna manera importa es el que está viviendo. Y como estamos en un mundo tan convulso, estamos en un mundo que no hay nada seguro. Ayer leíamos porque todo el mundo se ha enterado, evidentemente, de que el Credit Suisse, la banca esta Suisse, ha quebrado, ha bajado un 20%, que eso es terrible, ha tenido que suspender hasta las cotizaciones en bolsa, una medida de garantía, pues para que no se vaya totalmente abajo, y otros bancos. Entonces, esto nos indica que no es seguro, que la inversión ya no es segura en nada. Inviertes en un piso, a lo mejor no te pagan y inseguridad. Pones el dinero en el banco, que si tal, que si igual. Lo pones en manos de Dios, das dinero a los necesitados y Dios se acuerda de ti. Esto es lo que hay que hacer. Utilizar aquello que no es lícito, como es el dinero, que es algo del diablo, que no es
correcto para las obras de Dios. Y entonces Dios estará pendiente de nosotros y nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Por lo tanto, nos tiene que dar igual si no tenemos nada, si tal. Y recordemos los mártires de Roma, ¿no? Cómo asombraron al mundo, cómo estaban ante las fieras y iban cantando, iban felices, que convirtieron a muchos. Pero ¿cómo es posible que esta gente, que ya he hablado de ellos también, están ante la muerte, están ante las fieras que los van a destrozar, que los van a devorar a ellos y a sus familias, y van cantando? Estaban con Dios. Ellos sabían que eso era un momento, y la gracia y la ilusión y la alegría que estaban dando la vida por su Dios y por su Maestro, por Cristo. Por lo tanto, eso es un momento, eso se termina, es como una mala noche, y queda un futuro esplendoroso. Por lo tanto, confiemos en Dios, porque nos va a ir bien en la vida. Y no veamos las preocupaciones, los peligros, las angustias que están alrededor nuestro. Hay sequía, hay contaminación, ya hablé de lo que era el cambio climático, las pestes, las pandemias, que hoy se termina una y luego viene otra, porque esto no se terminará hasta que termine ya el mundo. El dinero, en fin, hay una serie de cosas que nos van angustiando, que nos van preocupando, pero si tenemos la mirada en Dios, todo esto lo vemos pequeño. ¿Cómo es posible? Pues sí, lo vemos desde arriba y decimos, por esto estaba yo preocupada o preocupado, por esta estupidez. Si no tengo los días comprados, si no sé si mañana voy a aparecer, si no respiro porque yo quiera respirar, sino porque el Espíritu de Dios está en mí. Por lo tanto, solo vamos a influir en una generación, que es la que estamos nosotros viviendo, para que Dios nos utilice para dar al mundo un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación. Todo lo demás a Dios no le importa. No le importa si somos ricos, si somos guapos, si somos inteligentes. No le importa. El poder que tenemos, esto nada de nada. Lo que le importa es la respuesta que tenemos ante el Señor. Y el tiempo que pasamos hablando de la Biblia, leyendo la palabra de Dios, eso fortalece. Por eso digo que hay que estudiar la palabra, que hay que leer la palabra, porque te da una fuerza y te da una tranquilidad que el mundo no te la da. Por eso dijo Cristo, ¿qué es lo que dijo? No solo de pan vive el hombre, sino de todo alimento que sale a la boca de Dios. Esto se lo dijo al demonio. Eso hay que saber la Biblia, hay que estudiar la Biblia, hay que memorizar la Biblia, porque eso es una fuerza que tiene el cristiano frente al mundo y frente al demonio, que lo único que quiere Satanás es que nos vengamos abajo, que entremos en depresión, porque así él nos puede manipular. No entrará en nosotros porque está el Espíritu Santo, pero sí puede influir en nuestra mente. La mente es el campo de batalla de la guerra espiritual. Y no estamos hablando de cuentos, ni de novelas, ni de películas, ni de tonterías. Estamos hablando de una realidad. Hay un mundo espiritual que va más allá de nuestro mundo físico, lo que podemos ver con los ojos, lo que podemos escuchar, tal, de los 5 sentidos, y es ese mundo en el cual las fuerzas del bien y del mal están luchando constantemente por el alma de las personas. Y esto es algo que tenemos que saber, que tenemos que conocer y que tenemos que ir a la palabra de Dios, que es la única que nos abre el entendimiento y nos hace ver por dónde andamos. Por eso, desde el mismo momento en que ya tenemos uso de razón, tenemos que elegir bien, utilizar este libre albedrío que Dios nos ha dado para saberle decir sí a Dios. Y así nos irá bien la vida. Y ya no nos llamará la atención la basura en la que se está convirtiendo el mundo. Niños de 14 años que violan a niñas. Niños que matan a niños. ¿Dónde se ha visto? O sea, imaginaos dónde está llegando ya la perversión del mundo. ¿Por qué? Porque ven pornografía. Porque ven cosas que no deberían ver. Y todo eso les está ensuciando. Leyes asquerosas, aborto, la eutanasia, porquerías, que es lo que está haciendo, que evidentemente las normas morales se están relajando cada vez más. Que si el homosexualismo, que el lesbianismo, que las trans, que no sé qué, y hacerle ver al mundo que esto es normal, que cada uno puede elegir su sexualidad, que se puede realizar, que esto es una chorrada y una basura para Dios. Hay hombre y mujer, no Paquito y Juanito, o Teresa y Juana, no,
ni el tercer sexo, ni todas estas chorradas. Estos son chorradas. Por lo tanto, vayamos a la palabra de Dios, porque el mundo va que no sabe por dónde va. Van buscando que si la meditación trascendental, que si el yogi, que si no sé qué, todo esto es del demonio. ¿Para qué? Para confundir a la gente, que si la astrología, que si... Todo esto son chorradas. Por lo tanto, vayamos a Dios y no nos confundirá el mundo. Como decía Jesucristo, en los últimos días saldrán los falsos profetas, los falsos cristos. Vemos esas sectas que le limpian la cabeza a la gente, además del bolsillo, y que les van guiando por el diablo. Los van volviendo locos, es que se suicidan, que no sé qué. ¿Por qué? Porque no saben lo que es la palabra de Dios. Porque no están con Dios. Y cuando no estamos con Dios, aceptamos todo. El ser humano es tan crédulo que se lo cree todo, excepto cuando está con Cristo, porque nos abre el entendimiento y nos hace ver cosas que el mundo no puede ver. El mundo espiritual no le podemos ver con nuestros ojos físicos, sino con nuestros ojos espirituales. El Espíritu Santo se mueve en nosotros y nos va guiando por el buen camino. Pero para eso tenemos que hacer una elección y tener convicciones. Defender nuestra Biblia, la palabra de Dios, orar a Dios, que esta es el arma más grande que tiene el cristiano, y vemos en la Biblia como Daniel y otros oraban al Señor. Por eso es importante leer libros que nos lleven a Dios, ver películas que nos lleven a Dios y dejarnos de este mundo sucio y asqueroso que lo único que nos lleva es al lago de fuego. Por eso cuando en muchas iglesias no se predica el infierno, ni se predica los últimos días, ni las cosas que ellos consideran desagradables para no asustar a la gente, es un error tremendo. Dios es el mismo, antes, durante y después. Es lo mismo, no ha cambiado. Por lo tanto, seamos sabios, leamos la palabra de Dios, prediquemos la palabra de Dios, y así Dios nos utilizará, nos dará mucha bendición y también seremos una bendición para los demás, allá donde nos podamos mover. Y ahora con el internet mejor, porque podemos llegar a todo el mundo. Es evidente que hay personas que no les interesa la palabra de Dios y se ponen a ver el perrito, el gatito y el patito. Eso son chorradas. O se ponen a ver cosas que no tienen sentido. ¿Por qué? Pues porque no quieren saber nada de la palabra de Dios. Ellos quieren seguir con su vida, con su inmoralidad, con sus porquerías, porque son mucho más placenteras, y a mí no me hables de Dios, porque eso no existe, porque eso son cuentos, son leyendas, son tal, para asustar a los niños. Eso no es verdad. Pero evidentemente esto al mundo no le interesa. El mundo va por un lado y nosotros los cristianos tenemos que ir por el otro. Ese es el camino que tenemos que seguir. Dejemos a esos que vayan por otro lado. Nosotros vamos por el camino seguro. Vamos a pecar, sí, porque somos pecadores y todavía tenemos el mal en nuestro espíritu. Pero con la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, nos va a ir haciendo que cada vez, cuando pecamos, le pediremos perdón al Señor en el nombre de Jesús y cada vez nos va a importar más el no pecar. Entonces, intentemos por todos los medios, con la ayuda del Señor, el disciplinarnos, el dominarnos, tener dominio de uno propio, solamente lo da Dios. No lo dan ni las filosofías orientales, ni el gurú de no sé cuánto, eso solo lo da Dios. Entonces, cuando al mundo le hablas de Dios, de la palabra de Dios, mucha gente se asombra, todo eso me parece muy bonito, a Herodes le encantaba oír al Bautista, pero no era salvo. ¿Por qué? Porque no seguía la palabra. Le gustaba escucharlo, porque tenía una gran sabiduría, y la tiene la palabra de Dios, pero no seguimos a Dios. Por lo tanto, no somos salvos. Salvo es aquel que decide seguir a Dios, se convierte a Cristo y además hace todo lo posible por agradar a Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir, la reflexión sobre el tema de por qué le tenemos que creer a Dios y no creer al mundo. Y gracias por haberme escuchado.